Saludos, pues como lo prometido es deuda, aquí estoy con el video de las curvas de nivel. Como les expliqué en el video anterior, todos estos datos de aquí, usted va al terreno, realiza su cuadrícula y consigue la elevación de cada uno de los puntos. Pues ya en este video vamos a empezar desde aquí, ya con todas las elevaciones puestas. Una cosa que tenemos que saber que esta cuadrícula es 20 por 20. Aquí tiene 20 metros, aquí tiene 20 metros. Pero cada uno de estos cuadritos aquí son de 5 metros de largo y 5 de ancho. Debemos de determinar cuál es la distancia que hay, o sea, esta hipotenusa de aquí, entre esos dos puntos, que va a ser la misma que en esos dos, la misma que en esos dos, porque todos los cuadros son iguales. Entonces nosotros para eso hacemos lo siguiente: asumimos que este cuadro tiene aquí 5 metros, 5 metros, esto tiene 5 metros también, aunque parezca un rectángulo de un cuadro. Entonces sabemos algo. Por el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que hay una formulita súper fácil para conseguir la hipotenusa, que es el cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Entonces, en nuestro caso, el cateto 1 es 5 y el cateto 2 es 5. Entonces aquí tendríamos 5 elevado al cuadrado sumado con 5 elevado al cuadrado. Esto le va a dar 25 y 25. Entonces eso es la raíz de 50. Usted hace eso en su calculadora y la raíz de 50 es 7.07. 7.07. Entonces aquí anoto 7.07. Esa es esa distancia, que es igual que esa distancia, es la misma. Para ahorrar espacio, entonces quitamos todo esto y lo dejamos anotadito por ahí, ese valor de 7.07, ¿verdad? Entonces ya podemos empezar a calcular cada una de las curvas paso por paso. Déjame anotar tipo hipotenusa aquí. 7.07. Obviamente metros. Entonces vamos a hacerlo así más fácil. El paso número 1 que nosotros vamos a dar es calcular la diferencia de nivel. La diferencia de nivel es la estación más alta, que es la 120.3. Ustedes van a determinar de ahí que esta es la más grande. Menos, vamos a poner esto en inglés porque así los símbolos son iguales que en el teclado. Menos la más pequeña, que en este caso es 116.5. Eso es determinándola desde ahí. Entonces podemos hacerlo mental, pero es mejor todo hacerlo con la calculadora, así no nos confundimos. Eso da 3.8. Entonces la diferencia de nivel es de 3.8 metros. Después que nosotros determinamos la diferencia de nivel, el paso número 2 es determinar el número de curvas que vamos a tener. Y eso es muy sencillo. Eso no es más que dividir esa diferencia de nivel. Eso es igual que dividir la diferencia de nivel entre la equidistancia. Aquí tenemos 3.8 dividido entre 1 porque dijimos que
que íbamos a usar una equidistancia de 1 metro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 3.8 curvas. Eso no es posible tener 3.8 curvas. Yo no puedo tener 3 curvas y 0.8 de una curva, no. Eso usted lo redondea a 4 curvas. Entonces, el paso número 3 es determinar cuáles son las curvas. Determinar las curvas. Perfecto. Usted empieza viendo cuál es el número más grande que usted tiene. Usted tiene el número 120.3. No puedo poner la curva en 121 porque ya me estoy saliendo del rango. Entonces yo pongo como curva número 1 120. Eso es sobre el nivel del mar, ¿verdad? Estamos hablando de elevación aquí. La curva número 2, como la equidistancia es 1, va subiendo de 1 en 1. En este caso sería bajando porque 120 es la más grande. Y la curva número 3 es 118. La curva número 4, oh my god, es la 117. Entonces, ya determinando esto, nosotros lo que hacemos es empezar a calcular una a una cada una de las curvas, ¿verdad? Tenemos curvas 120, 119, 118 y 117. Como ya todos entendimos esta parte, vamos a quitar y ya vamos aquí solamente a anotar curva 1 que es 120, vamos a poner así, 120, 119, un resumen aquí, 118 y la 117. Esas son las 4 curvas que vamos a calcular. Vamos a empezar con la primera inmediatamente, que es la curva 120. Entonces yo pongo aquí curva 120. Lo primero que yo tengo que hacer es determinar todas las partes por las que pasa la curva 120. Por ejemplo, aquí en mi cuadrícula, en medio de cuáles dos números está el 120. Y eso lo empezamos a subrayar con un color que se pueda ver bien. En medio de 116 y 117 está el 120. No, está fuera. Ni en medio de estos dos, ni en medio de estos dos, ni nada. O sea, si yo estoy buscando la curva 120, tengo que determinar un número que sea mayor a 120 para que esa curva pueda estar por ahí. El único número mayor a 120 es este, que es 120.3. Entonces sabemos que en medio de 120.3 y 118.6 está el 120. Quiere decir que para yo llegar a 120.3 y yo estoy en 118.6, tengo que pasar por el 120. Aquí también, en medio de estos dos números se encuentra el 120. En medio de esos dos números, eso no quiero taparlo así porque necesitamos saber ahí el valor. Aquí también está el 120, aquí está, aquí también está. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 6, 7. Entonces el 120 pasa por 8 lugares, ¿verdad? Por 8. Entonces necesitamos realizar cada uno de esos cálculos. Por el punto número 1, que la curva 120 pasa, lo primero que determinamos es la distancia que hay entre esas dos curvas, pero en este caso la distancia horizontal. Esa distancia fue medida y es 7.07. Entonces usted dice 7.07 es a la diferencia de nivel entre las dos, entre 120.3 menos 118.6. Ahora el valor que yo quiero determinar le denomino X y aquí yo debo de poner la diferencia de nivel que hay de la curva en la que yo estoy trabajando, o sea que es la 120,
Y una de estas dos, la que yo quiera, yo siempre elijo el punto que tiene mayor, o sea, el punto que más se repite. En este caso el 120 va unido con cada uno de los puntos. Entonces yo pongo 120.3 menos, ¿cuál es la curva con la que estamos trabajando? La 120. Sencillo, entonces 7.07 es A. ¿Cuál es esa diferencia? 120.3 menos 118.6. Eso da 1.7. Entonces coloco aquí el valor de X. Es A. 120.3 menos 120. Aunque eso es un resultado muy sencillo, todo lo hago con la calculadora. Entonces aquí no es más que multiplicar en cruz. Yo voy a tener X por 1.7 es igual a 7.07 multiplicado por 0.3. Entonces, cuando usted despeja el valor de X, que no es más que pasar el 1.7 dividiendo, usted dice 7.07 multiplicado por 0.3 dividido entre 1.7. Eso da 1.25. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de aprender a determinar. ¿Qué significa ese 1.25? Ese 1.25 significa que usted va a estar alejado desde este punto 1.25. A esa distancia se va a encontrar la curva 120. Entonces, aquí esa distancia nosotros lo conocemos que es 7.07. Entonces, con una regla usted mide. Y nosotros vamos a asumir que si esto completo es 7.07, la mitad tiene que ser 7.07 entre 2. Aquí más o menos está en ese puntito que puse ahí 3.5. Entonces, como nosotros tenemos 1.25, ese 1.25 se encuentra más o menos por aquí. Y ahí yo marco ese punto. Bien, ya yo terminé del primer cálculo. Ahora toca el número 2. Bien, quito todo esto de aquí y vamos a poner ahora el número 2. El número 2, entonces yo voy desde 120.3, aunque primero la distancia. ¿Cuál es la distancia que hay aquí? Desde 120.3 a 119.5. Esa distancia es 5. Porque dijimos que estos cuadritos son 5 por 5. Esta de aquí fue 7.07 porque ahí estamos en la hipotenusa, pero en este caso no. Entonces yo digo 5 es a la diferencia de nivel 120.3 menos 119.5. Ahora el valor que yo quiero determinar le llamo X. X es a la diferencia que hay de la curva desde la que estoy midiendo a la curva con la que quiero conseguir, que es la 120, o sea, 120.3, que es esta, y 119.5. Perdón, 120.3 y 120, que es la curva con la que estamos trabajando. Entonces, ahora usted dice 5 a 120.3 menos 119.5 es 0.8. Entonces X es a 120.3 menos 120.
Eso da 0.3. De ahí usted vuelve a multiplicar en cruz y despeja quién es el valor de x. Ya lo hicimos en el 1, no lo vamos a volver a repetir aquí. Eso sería lo mismo que decir 5 por 0.3 dividido entre 0.8. Eso le da un valor de x igual a 1.875. Ya. ¿Qué significa ese valor de x de 1.875? Que la curva 120 va a estar alejada de este punto, que es 120.3, 1.88, redondeándolo. Entonces yo aquí tomo, vamos a poner esto un poco más pronunciado. Entonces aquí, si la distancia total es 5, este valor aquí sería como 2.5, viene quedando como por aquí. Entonces ya yo tengo 2 puntos marcados. Ahora vamos a marcar el 3. Aquí pongo 3. 3 igualito. En el 3 yo no tengo una distancia de 5, tengo una distancia de 7.07 también, porque es aquí que estoy, en medio de 120.3 y 118.4. Entonces 120.3, perdón, aquí primero va la distancia que hay entre ellas. La distancia que hay entre quienes, entre 120.3 menos 118.4. Entonces x, que es el valor que quiero conseguir, es la distancia que hay entre 120.3 y la curva con la que estamos trabajando, que es la 120. O sea, todo lo que estamos haciendo es única y exclusivamente para la curva 120. Después trabajamos con la 119, luego con la 118 y así sucesivamente. Entonces, esto va a ser igual a 120.3 menos 120. 7.07. Entonces determinamos ese valor, 120.3 menos 118.4 da 1.9. Y x, entonces esto da 0.3. Despejando a x, primero se multiplica en cruz, que sería 7.07 multiplicado por 0.3 dividido entre 1.9. El valor de x es igual a 1.12. Ese 1.12 significa que aquí en esta distancia de 7.07 el punto se va a encontrar a 1.12 medido desde aquí. Eso ustedes tienen que hacerlo en una hoja milimétrica, a escala, que se vea bien y que los valores queden justamente donde van. Aquí al ojo estamos diciendo que el 1.12 está por ahí, ¿verdad? Medido desde el 120.3. Entonces así terminamos el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Cuando tengamos todos los puntos aquí, lo unimos y ya, esa es nuestra curva 120. Entonces vamos a hacer, son 8, vamos a hacer el 4, ahí mismo vamos a hacer el 5 rápido, el 6, el 7 y el 8. Lo vamos a terminar todos juntos. Para el 4, la distancia que hay entre este punto y este punto, ¿cuánto es? Esa distancia es 5. Entonces tengo 5. Déjame poner aquí que este es el 4. 5 es aquí. Es a 120.3 menos 118.7. Estos dos. Y el valor que quiero determinar, que es x, es 120.3, que es el punto donde estamos aquí en el medio, menos 120, que es la curva que estamos trabajando. Entonces, despejando ahí, x va a ser igual, eso tendríamos 120.3 menos 118.7 da 1.6 y vamos a anotarlo así mejor.
y X es aquí 0.3. Entonces 5 por punto 3 entre 1.6, X es igual a 0.93 metros. Entonces vengo aquí y esta distancia es de 5, aquí sería 2.5, aquí más o menos por aquí. Bien, entonces ahora trabajamos con el 5, que es este 5, este es el 6, 7 y 8. Entonces trabajando con el... Bueno, el que hicimos fue el 4. Sí, ahora es que vamos a trabajar con el 5. Entonces aquí vamos a anotar el 5. Tengo una distancia en el 5 de ¿cuánto? De 7.07. Es a 120.3 menos 118.5. Entonces el valor que quiero conseguir X es desde la curva en la que estoy saliendo, que es de aquí, 120.3, menos a donde quiero llegar, que es a la 120. Entonces de ahí 7.07 es A, tengo 120.3 menos 118.5, 1.8. Y X es A, 120.3 menos 120. Despejando, entonces, bueno, este valor, vamos, que esto es 0.3. Despejando sería 7.07 por punto 3 entre 1.8. Sería 1.18. X es igual a 1.18 metros. Entonces movemos, vamos a ponerlo más pequeño. No, miren, se puso ahí, está bien, pero 1.18. Vamos a ver. Entonces, sabemos que aquí, si esto es 7.07, el 1.18 va a quedar muy cerca aquí. Ahora hacemos el 6, que es este. El 6 viene siendo, entonces, el 6 está a una distancia de 5. De 5, una del otro. Entonces 5, la diferencia de nivel es 120.3 menos 119.5, son estas de aquí. Y mi valor que quiero conseguir, que es X, es 120.3 menos 120. Entonces 120.3 menos 119.5 es igual a 0.8. Entonces 0.8, 5 es 0.8 y X ya sabemos que da 0.3. Digo 5 por punto 3 entre punto 8. Y el valor de X es igual a 1.875. Vamos a ver si este sí lo podemos mover. Bien. Entonces, eso significa que en este valor de 5, eso va a estar casi a 2. Si aquí es 2.5, más o menos aquí. Entonces, ya nada más nos quedan dos cálculos, que es el 7 y que es el 8, para terminar esa curva. Entonces, vamos a poner aquí el 7. El 7 va con una distancia de 0.07 a una diferencia de nivel de 120
.3 menos aquí 118.9 y el valor que quiero determinar x sería 120.3 menos 120. Entonces x será esta parte de arriba, 120.3 menos 118.9, da un valor de 1.4. Entonces sería 7.07 por 0.3 entre 1.4. Ese valor de x da 1.65. Para el 8 lo vamos a hacer desde una vez. El 8 es aquí, está a una distancia de 5. Entonces la diferencia de nivel es 120.3 menos esta de aquí que es 119. Y el valor de x que yo quiero conseguir igual 120.3 menos 120. Y ese valor de x va a ser igual, entonces calculamos esto que es 120.3 menos 119 da 1.3. Entonces sería 5 por 0.3 entre 1.3. Ese valor es 1.15. Y lo dejamos, vamos a ver si aquí sí lo puedo. No se puede. No se puede. Lo ponemos por aquí, ya sabemos los valores, que 1.65 y 1.15. Entonces, grafico aquí. Aquí sería en un valor de 7 con su regla o con una escala, usted lo pone a 1.65. Y aquí con este valor de 5 es más fácil de medir en la hoja. Pongan la escala 1.100 para que se le haga aún más fácil. Y aquí entonces marcamos a 1.15. Cuando ya nosotros tenemos todos esos puntos marcados, señores, miren, esa es la curva 120. Miren qué chula cómo se cierra ahí. Esa es la curva 120. Esas líneas rosadas no tienen ni que estar ni verse. Las puse ahí para que fuera más fácil identificar por cuáles puntos pasaba la curva 120, ¿verdad? Eso no debería de estar. Entonces, en su trabajo, usted borra un poquito aquí. Eso se hace así, usted lo borra un chin. Y ahí escribe, ahí usted escribe 120. Como mismo lo vieron en el video que le mandé de referencia, que le van poniendo nombre a las curvas. Simple, sencilla y llanamente usted hace lo mismo con la curva 119. Entonces aquí yo tacho de que esta está hecha. Eso mismo nosotros hacemos con la 119. Simplemente es identificar todas las partes por las que pasa la curva 119. Vamos a hacer la 119 en otro video porque ya este está muy largo. Vamos a detenerlo aquí.